Hola a todos, muy bienvenidos. Estamos muy contentos de presentar a ustedes nuestra primera cápsula de aprendizaje acerca de la inteligencia artificial. Nuestro objetivo en Hello Future es fomentar la curiosidad y el aprendizaje de todos nosotros acerca de las habilidades y tecnologías del futuro. En este curso vamos a entender por qué debemos conocer la inteligencia artificial, qué es la inteligencia y su origen, ejemplos en la industria y al final reflexionar acerca de qué aprendemos. Soy Amanda, soy brasileña, vivo en Chile hace 5 años, soy ingeniera comercial, abogada y actualmente me dedico al área de emprendimiento e innovación. Soy fundadora de Hello Future y así como ustedes, empecé mi jornada de aprender acerca de todas las oportunidades que pueden venir con este nuevo cambio. ¿Por qué debemos estudiar la inteligencia artificial entonces, cierto? Porque esa tecnología ya está hoy en nuestro día a día, pero va a cambiar aún más la forma que vivimos, trabajamos, aprendemos e interactuamos entre todos. En 2025 estima-se que 1 en cada 2 personas serán afectadas por esa tecnología, 58 millones de nuevos puestos de trabajo pueden surgir y el mercado está estimado en 390 billones de dólares. Pero nuestra primera reacción es negar todo eso, ¿cierto? Pero debemos saber que no estamos viviendo la primera revolución. Ya estamos pasando por la cuarta revolución industrial. Y si pensamos en 10, 15 años atrás, no habíamos imaginado las oportunidades que podrían ter surgido, por ejemplo, como los desarrolladores de aplicaciones, los gerentes de media social, todo contenido de marketing digital. Así que nuestra propuesta acá es posibilitar, mirar también las oportunidades que pueden venir con esta revolución. La inteligencia artificial no es algo nuevo, ¿cierto? El concepto, el término se creó en 1950 y Alan Turing fue uno de los pioneros en lograr crear un examen entre robots y humanos. Incluso los recomiendo a mirar esa película de Netflix, que creo que en español está como Descifrando el Enigma, que cuenta en más detalle la historia de Alan Turing y cómo él, con su máquina, su invento, logró ayudar que los aliados ganasen la Segunda Guerra Mundial. Porque a través de ese invento, de esa máquina, él logró decodificar los mensajes entre Hitler y su ejército de dónde ocurrirían esos ataques y así redefinir una estrategia de combate. Así que si no la miraron, de verdad, una super película a disfrutar. Pero ¿qué es esa tecnología, cierto? ¿Cuál es la definición? Y acá el importante es mencionar que no hay un consenso de qué es de la definición. Pero a mí me gustó ese concepto de un curso que hice en Accenture, que dice que esa tecnología es una colección de diferentes tecnologías que se pueden unir para permitir que las máquinas actúen como los humanos. Entonces, la inteligencia artificial tiene como objetivo emular la inteligencia de un
humano. Una de sus características son percibir el entorno. Entonces, así como nuestra visión, por ejemplo, Google Cloud Vision logra almacenar nuestras fotos en base a categorías. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes la utilizan, pero a través de esa herramienta, Google logra identificar la naturaleza de la foto, que puede ser un animal, una persona, un ambiente natural, ¿cierto? Y categorizar esas fotos en base a su naturaleza. Así como nosotros, cuando miramos algo, reconocemos lo que estamos mirando, ¿cierto? Un otro ejemplo son los asistentes virtuales, que son como por ejemplo Siri y Alexia, que son asistentes virtuales que a través de la voz logran comprender lo que estamos diciendo y entregar la información que necesitamos. Entonces, por ejemplo, acá en mi casa utilizamos esa tecnología para buscar música para toda la familia, ¿cierto? Y en base a la voz, esa máquina logra entender lo que estoy diciendo y entregar la música que solicité, así como un humano, ¿cierto? El otro es decidir. Entonces, esas máquinas pueden, a través de la experiencia y de la información que tienen, decidir, por ejemplo, qué tipo de contenido van a entregar a ustedes. Entonces, creo que ese ejemplo es muy clásico, pero como Facebook, Netflix logran a través de los likes o a través de las interacciones que tenemos a través de las interacciones que tenemos en nuestras redes sociales, logran entregar a nosotros lo que queremos, sea con contenido o como publicidad, por ejemplo, ¿cierto? Y una otra característica y una característica que viene siendo muy desarrollada en los últimos años es el aprendizaje. ¿Qué es eso? Acá estamos diciendo que la máquina no necesariamente entrega solamente la información codificada, que sería entregar solamente la información en base a que efectivamente pedimos para que ella entregar, ¿cierto? Acá la idea es que esa máquina pueda aprender en base a las interacciones que hace con un humano, por ejemplo, y en base a sus errores. Entonces, eso cambia mucho la importancia que ese tipo de tecnología puede generar, ya que así como un humano, esa máquina va a poder o ya empieza a aprender en base a su propia vivencia. A mí me gusta mucho esa foto que muestra el concepto y la sinergia que existe entre varias tecnologías para que la inteligencia artificial sea posible. Nuestra idea no es entrar en detalle en ese momento en cada una de ellas, pero sí eh, mencionar dos que son muy importantes y cuando ustedes buscan qué es la inteligencia artificial, normalmente van a encontrar esas dos nomenclaturas. Una, Machine Learning y otra, Deep Learning. Las dos son subcategorías de inteligencia artificial y tiene como objetivo trabajar esa inteligencia autónoma de la máquina. Entonces, es a través de esas tecnologías que hoy se logra a
que las máquinas empiecen a aprender, de forma autónoma y continua. ¿Ok? Lo importante también es definir la inteligencia artificial hoy, qué se logra hacer hoy, qué es la propuesta futura, ¿cierto? Para ese tipo de tecnología. Hoy, la inteligencia artificial tiene mucho más como característica ejecutar tareas específicas. Entonces, así como hablamos, como Google Cloud Vision, que logra categorizar fotos, por ejemplo, o esos asistentes virtuales que logran a través de la voz entregar un tipo de información, o mismo utilización de esa tecnología para identificar, por ejemplo, un error o un diagnóstico en un determinado raio-x, por ejemplo, ¿cierto? Son tareas específicas, ¿ok? Pero nosotros, como humanos, tomamos nuestras decisiones no solamente en base a una análisis, ¿cierto? Nosotros consideramos una cantidad de información importante para tomar nuestra decisión, pero para que esas máquinas puedan trabajar como la mente humana, ¿cierto? Eso es algo que todavía está en desarrollo. Hoy no tenemos, hoy está mucho más con las tareas específicas que con las tareas autónomas, así como nosotros tomamos nuestras decisiones en base a errores, vivencias, etc. Y un otro concepto que es importante que ustedes sepan es acerca de la singularidad. La singularidad es un concepto también muy interesante de estudiar, que es cuando esas máquinas van a superar la inteligencia humana. Entonces, sería ese momento donde efectivamente las máquinas lograrían hacer de forma mucho más eficiente las tareas que los humanos. Bueno, ¿y cuáles son las industrias donde se puede encontrar la inteligencia artificial, cierto? Las industrias son las más variadas, desde seguridad a través de reconocimiento facial, hasta, por ejemplo, financiero, donde ya se utiliza la inteligencia artificial para tomada de decisiones de dónde invertir su dinero, por ejemplo. Yo trajo a ustedes algunos ejemplos prácticos de cómo ya se utiliza esa inteligencia para que podamos tener una idea. El video está en inglés, pero la idea es que puedan visualizar la interacción que esas máquinas pueden hacer directamente con sus clientes. Entonces, un ejemplo es ese de H&M, que a través de la entrega de tipos de outfit, ese cliente puede decidir lo que quiere comprar. Entonces, es un cliente nuevo y en base a la información entregada, ese cliente le dice, mira, me gustó ese outfit y en base a eso voy a comprar directamente. Todo eso hecho de forma automática. Otro ejemplo es el área de la salud, que ya está siendo utilizado también para uno entregar informaciones acerca de diagnósticos, por ejemplo. Entonces tuvimos recién el ejemplo del caso de COVID, por ejemplo, que algunas empresas utilizaron la inteligencia artificial para permitir que esas personas pudieran tener más clareza
si estaban o no enfermas acerca o qué acciones deberían tomar en base a su diagnóstico. Y todo eso hecho a través de preguntas, si estaba con fiebre, si tenía dolor de cabeza, problemas respiratorios, y ese robot podría entregarle una sugerencia de ir o no a la clínica. Un otro ejemplo es Domino's, que ya utiliza los autos sin conductor para entregar sus pedidos en Estados Unidos. Entonces tú haces tu pedido, él evalúa en base a la ruta, ¿cierto? El despacho y la entrega 100% de forma automática. Incluso tú puedes acompañar a través de un aplicativo dónde está la máquina y todo lo demás, ¿cierto? Incluso la inteligencia artificial ya está siendo utilizada para el mundo del arte. Entonces, como esa tecnología ya permitió que a través de una evaluación de parámetros, de patrones entre miles de obras de arte, lograsen a crear esa primera obra hecha 100% por un robot. Así que por último, me gustaría colocar o mencionar acerca de los pros y cons de esa tecnología. Entonces, los pros serían, uno sería minimizar los errores. Entonces, por ejemplo, en la área de la salud, ya la tecnología ya está siendo utilizada para permitir identificar a través de un análisis de miles de radiografías, por ejemplo, los patrones que pueden ser diagnosticados para cáncer de mama, un ejemplo, ¿cierto? Entonces permite que a través de una máquina el médico pueda identificar efectivamente si hay o no una predisposición a ese tipo de enfermedad. Una otra cosa serían las tareas complejas, peligrosas o repetitivas, como por ejemplo en minería o mismo ir a la luna, ¿cierto? Que son tareas que podrían ser desarrolladas por robots y no necesariamente por un humano. Otra cosa sería, nosotros pasaríamos a recibir ofertas de servicios y productos mucho más personalizadas. Acá se habla mucho de la hiperpersonalización, ¿cierto? Que es cuando a través de los datos se logra a identificar efectivamente quién soy, pero no soy, no quién soy por mi rango de edad, por dónde vivo, etc., pero quién soy efectivamente en base a mis gustos, en base a las compras que efectivamente hago, ¿cierto? En la fase que estoy, como si tengo hijos, si no tengo hijos, cuál es la edad de mis hijos, qué tipos de productos puedo ofrecer a ellos específicamente, ¿cierto? Y lo otro es que se estima que habrá un crecimiento de un PIB mundial en torno de 14% con la implementación de esta tecnología. Por otro lado, hay, claro, los cons, que uno son los accidentes. Entonces, mismo utilizando esta tecnología con cautela, ya pasó accidentes de autos sin conductor o mismo drones que son utilizados para hacer diversos diagnósticos, ¿cierto? Pero pueden tener accidentes. Otros son la carrera de armas, que son cómo el gobierno y su ejército
viene utilizando ese tipo de tecnología para estar más preparado en caso de necesidad. Entonces, sus navíos, su ejército, etc. Y claro, habla mucho de esa discriminación que puede ocurrir o de la ética que se debe tener para utilizar ese tipo de tecnología. Y claro, la protección de los datos personales, porque al final la tecnología, la inteligencia artificial logra ser posible si tenemos datos a ser evaluados, ¿cierto? Sin datos no hay solución de ese tipo, ¿cierto? Entonces acá es cómo las empresas van a utilizar esas informaciones, esos datos personales que vamos a entregar a esas empresas. Entonces acá es un poco manejar los riesgos y beneficios de la utilización de esa tecnología. También les recomiendo una película de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, que va a tratar muy bien, la verdad, de todo ese dilema de la protección de los datos, de la entrega de las informaciones, un poco de la manipulación que se puede tener con la utilización de esa tecnología. Así que para finalizar, el importante acá es que nosotros busquemos cómo efectivamente, cómo podemos unir lo mejor que tenemos de los robots con los humanos. La idea no es la sustitución, pero sí potenciar la forma que actuamos en ese mundo con la utilización de esas dos herramientas, ¿cierto? Bueno, y ahora, ¿qué haríamos con esa información? ¿Cierto? Entonces nosotros vimos primero un concepto, después la aplicación en la industria, pero ¿qué eso cambia? ¿Cierto? ¿Qué podemos pensar, reflexionar acerca de eso? Y nuestra propuesta es, uno, dejar que la imaginación fluya. La idea acá, como nuestro objetivo es fomentar la curiosidad, que ustedes puedan, en base a lo que vieron, imaginar nuevos escenarios, nuevas formas de interactuar en el mundo o nuevas formas de desarrollar productos y servicios, ¿cierto? Dos, pensar qué tareas en mi negocio o ocupación son repetitivas. Que acá la idea es que tareas que tengo que hacer, pero que al final no agregan tanto valor, ¿cierto? Que quizás alguien o otra persona o otro robot podría hacer, pero que la parte de análisis podría ser hecha por mí. Entonces, ¿qué tareas del día a día son repetitivas? Y ¿sería posible automatizar ese proceso? La idea no es tener la respuesta de sí o no y cómo, pero para que empiece a pensar un poco. ¿Será que ya existe algo para ese tipo de proceso? O si efectivamente es un proceso que para mí no me agrega valor y toma mucho tiempo, ¿será que eso no pasa con otras personas de la misma industria o otros colegas de trabajo? Quizás podría inventar algo nuevo también en ese sentido, ¿cierto? Entonces, abrir un poco la mente en ese sentido. Y por último, trabajar nuestra creatividad. Si las actividades de tareas que tenemos que hacer todos los días, que nos toman mucho tiempo, si lográramos automatizar
¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo podríamos utilizar nuestra creatividad para agregar valor en ese mundo que vivimos? ¿Cierto? ¿Cómo podríamos enfocar en un humano a ser cada vez más humano? Así que muchas gracias. Espero que tengan disfrutado y aprendido algo en esa pequeña cápsula que compartimos con ustedes. Muchas gracias y esperamos en otro módulo. Un abrazo. Chao, chao.